Capítulo 1. Neurodesarrollo y funciones cognitivas. El cerebro, durante las etapas que se corresponden con la niñez y la adolescencia, experimenta cambios importantes que no están tan directamente relacionados con el aumento del número de neuronas, sino con las conexiones neuronales tanto entre neuronas cercanas como entre grupos de neuronas situadas a larga distancia. Es una etapa en la que la neurona desarrolla una gran cantidad de conexiones. Empleando un símil procedente de la botánica, diríamos que la neurona que aparece como un árbol desnudo en otoño se va a convertir en estas primeras etapas de la vida en el mismo árbol, pero con el aspecto que adquiere en primavera, lleno a rebosar de hojas, retoños y ramas que lo agrandan y lo comunican con otros que están a su alrededor. En este sentido, la neurona se convertiría en ella misma, pero estableciendo múltiples conexiones con otras neuronas. Si el educador dirige bien esta explosión de conexiones, estará moldeando, dirigiendo y reorganizando el cerebro en torno a un proceso educativo bien definido. En términos escultóricos, cabría decir que estará esculpiendo el cerebro de los niños para el logro de una verdadera obra de arte. Dos procesos neurobiológicos están íntimamente implicados en esta etapa con el desarrollo cognitivo. Uno, la plasticidad neuronal, y otro, el desarrollo cíclico con sus periodos críticos y periodos sensibles. Plasticidad cerebral. En el proceso de maduración cerebral, las neuronas llevan a cabo diferentes procesos neurobiológicos. Así, muchas sinapsis pueden ser generadas, sinaptogénesis. Otras pueden ser eliminadas, pruning. Pueden generarse nuevas conexiones en los mismos terminales o en terminales cercanos a los de otras neuronas, dendrogénesis. Pueden conectarse nuevas neuronas distantes entre sí, mielogénesis. O muchas conexiones pueden ser estructuradas y/o afianzadas en base a la información sistemática recibida y, por último, pueden también generarse nuevas neuronas, neurogénesis. Estos procesos neurobiológicos tienen enorme importancia para la enseñanza, puesto que la gran mayoría de este incremento espectacular de conexiones neuronales no tienen una finalidad específica y solamente la estimulación ambiental conseguirá una dirección concreta, sobre todo mediante el posterior podado o pruning, bien sea cuantitativo en cuanto al número de sinapsis o cualitativo en cuanto a la calidad de las conexiones. La eliminación de sinapsis no se da uniformemente en todo el cerebro, sino que varía en función de áreas concretas. Por ejemplo, las áreas frontales, tan importantes en el proceso educativo, sufren un paulatino podado hasta la adolescencia, o inclusive más tarde. Es más, durante el periodo adolescente, estas áreas anteriores son las que más profundos cambios soportan en comparación con las áreas posteriores del cerebro. Ello significa que la enseñanza en esta etapa de la vida es de suma importancia, pues ofrece la oportunidad de definir aquella dirección en la que el cerebro va a mejorar sus conexiones con diferentes áreas cerebrales, fortaleciendo unas y debilitando otras. Un hallazgo científico importante sobre este tema que merece ser considerado es el de las redes neuronales que por defecto, Default Network, se ponen en marcha y que son tan importantes en el cerebro adulto, dada su capacidad de interconexión de regiones, pero que experimentan un proceso de desarrollo paulatino hasta la adolescencia. De hecho, en un trabajo reciente llevado a cabo con un grupo de niños y adultos para estudiar la conectividad cerebral mediante resonancia magnética, se ha comprobado que hasta los 7-9 años estas redes neuronales están muy poco conectadas, mientras que en los adultos el área prefrontal medial estaría fuertemente conectada con otras regiones de la Default Network, como puede ser el cingulado posterior y el córtex parietal. Las implicaciones de lo anteriormente expuesto para la educación son de gran importancia, puesto que estas redes estarían reflejando los procesos de introspección o autorreferencia de la actividad mental,
así como los procesos de atención e integración del medio ambiente. Ambos procesos tienen una gran relevancia, no solamente en el aprendizaje escolar, sino también en la maduración de los procesos de adaptabilidad social. Otro hallazgo importante que puede influir en los sistemas de aprendizaje es la complejidad cerebral, por su posible implicación tanto en los procesos cognitivos como en los de la maduración cerebral. Una de las formas de definir intuitivamente el concepto de complejidad cerebral es considerada como una propiedad que se manifiesta en la estructura temporal de la señal cerebral. La complejidad es sensible a los cambios que se producen en la actividad cerebral a lo largo del tiempo. El cambio es una de las características básicas del cerebro sano. Los cerebros más sanos, los cognitivamente mejor preparados, son los más cambiantes. Existen cerebros de niños con determinadas patologías, por ejemplo, niños con déficit de atención, que manifiestan un cerebro con una menor complejidad en áreas anteriores, que son consideradas como patológicas en este tipo de niños. Un aspecto característico de esta medida cerebral es que a lo largo del tiempo va cambiando. De hecho, es más complejo el cerebro de los jóvenes que el de los niños. También se comprueba que el sexo influye en esta variable de tal forma que a la misma edad el cerebro de las niñas muestra una mayor complejidad que el de los niños. Esta variedad de la complejidad cerebral traslada una gran carga de significado al ámbito de la enseñanza por su gran sensibilidad y la magnitud de sus cambios a lo largo del tiempo, y podría ser una variable objetiva del funcionamiento cerebral durante la etapa escolar. Es importante resaltar la existencia de dos líneas diferentes en los procesos de maduración que pueden tener una gran incidencia en el proceso educativo. Una concierne a la materia gris y la otra a la materia blanca, de tal forma que mientras que la materia gris tiene un gran incremento en áreas prefrontales, entre los 4 y los 12 años, la materia blanca aumenta paulatinamente desde la infancia hasta la juventud, principalmente por la mielinización de los axones córtico-corticales. Otro aspecto a tener en cuenta en el desarrollo cerebral es el hecho de que se trata de un proceso heterocrónico, es decir, que distintas regiones maduran en distintos momentos temporales, por lo que la enseñanza debería tener en cuenta estos aspectos a la hora de introducir en el currículum educativo diferentes materias de aprendizaje. Según este proceso maduran en primer lugar aquellas áreas cerebrales más cercanas a la línea media y más relacionadas con los procesos básicos de adaptación al medio ambiente, sensaciones y actividad motora. Además, está suficientemente comprobada la existencia de procesos de maduración en la dirección de progresión posterior-anterior y, por último, también se puede observar la mayor maduración en el tiempo del hemisferio izquierdo frente al derecho. Especial atención merecen los estudios recientes que justifican una maduración rostral-caudal en contra del criterio generalizado de caudal-rostral. Este hecho está implicado directamente en los procesos de enseñanza temprana, donde la integración de los estímulos medioambientales es básica para un buen desarrollo cerebral. En todo caso, deberíamos considerar varios aspectos a la hora de definir la importancia de la enseñanza en los procesos cerebrales. En primer lugar, el desarrollo del cerebro, en su interacción con el ambiente, se produce de una forma continua y viene determinado por el carácter bidireccional de la interacción cerebro-ambiente. De hecho, los profesores saben que en una misma clase no todos los alumnos interaccionan igual y ni asimilan la misma información, ni por supuesto aprenden de la misma forma, aunque la experiencia del profesor y la materia a impartir sea para todos igual. Además de la genética, que es una gran fuente explicativa de la capacidad de integración de los procesos cerebro-ambiente, también la motivación, el estado emocional, el estado físico cerebral, entre otros, constituyen fuentes importantes para que interfieran o favorezcan dicha interacción. Por lo tanto, ha de dejarse constancia de que el cerebro está continuamente percibiendo, analizando, procesando e integrando información,
lo que lleva a cambios en las conexiones y redes neuronales, y siempre y cuando dicha estimulación esté integrada bidireccionalmente entre el cerebro y el ambiente. Dicho de otra forma, la plasticidad cerebral va a depender de la estimulación ambiental a la que esté sometido el cerebro en cuestión. En palabras de Hebb, uso, desuso son determinantes en las conexiones cerebrales, es decir, cuanto más usemos nuestro cerebro y sobre todo si lo hacemos en periodos de máximo desarrollo sináptico, mejor plasticidad cerebral conseguiremos. Existe una ventaja añadida, consiste en que la plasticidad cerebral no acaba con la adolescencia, sino que persiste a lo largo de la vida con más o menos intensidad en función de la estimulación. Por lo que si bien el proceso de aprendizaje es mayor en la etapa escolar, no cabe la menor duda de que aunque con mayor dificultad y con más tiempo, podemos aprender hasta etapas avanzadas de nuestra vida. La pregunta clave que cabe plantearse es la siguiente: ¿resulta necesario comenzar a estimular el cerebro masivamente en edades muy tempranas? La respuesta es que no. No es aconsejable llevar a cabo una hiperestimulación muy temprana porque el cerebro puede que no sea capaz de asumir dicho proceso estimular y los resultados sean en tal caso adversos. Estudios llevados a cabo con niños que han sido hiperestimulados desde el nacimiento indican que la hiperestimulación precoz no ha dado los resultados esperados. Más bien, el resultado a lo largo del tiempo ha sido pobre. Por otro lado, a lo largo de la historia ha habido grandes genios cuya etapa escolar ha comenzado tardíamente. Para ser más claros, nuestros padres o abuelos comenzaron la enseñanza mucho más tarde que nosotros, y los resultados han sido muy buenos. Con esto quiero dejar constancia de que es mejor conseguir un ambiente estimular rico dentro de una normalidad familiar y escolar sin necesidad de acudir a estrategias de hiperestimulación continuada a lo largo de todo el día. Nuestro cerebro necesita descanso para poder elaborar adecuadamente la información y no solamente durante el sueño, sino a lo largo del día. Es más aconsejable estimular el cerebro de los niños de forma lenta y con tiempos de descanso que de forma rápida e intensiva. El tiempo, frecuencia y tipo de estimulación, así como los periodos de descanso, serán claves para un buen desarrollo del cerebro en esta etapa infantil. No olvidemos que el desarrollo basal del cerebro de estos niños es mucho más lento que el de las personas mayores. Las ondas cerebrales lentas, delta y teta, superan a las ondas rápidas, alfa y beta. La estimulación ordenada y dirigida en esta etapa de la vida originará no solamente más conexiones y redes neuronales, sino que éstas serán más certeras y específicas. En cambio, la hiperestimulación conseguirá más sinapsis y conexiones neuronales sin una dirección especial. Lo que queremos dejar claro es que un ambiente rico en estímulos es básico para un buen desarrollo cerebral, ya que en un ambiente deprimido conlleva consecuencias desastrosas para el cerebro, hecho que dificultará los procesos cognitivos a lo largo de la vida. Ahora bien, lo que entendemos por un ambiente estimulado rico no es un ambiente hiperestimulado, sin más, puesto que esto no favorece una dirección madurativa específica y ordenada a un buen aprendizaje. Consideramos un ambiente estimular rico aquel que combina una gran variedad de estímulos novedosos con un ambiente tranquilo, relajado, emocionalmente estable, donde el niño tenga tiempo suficiente para la asimilación del ambiente estimular, lo que se correlaciona con los cambios en las habilidades cognitivas. Por último, la corteza lateral orbitofrontal, responsable del control de impulsos, es el que más tarde madura, pudiendo llegar hasta la década de los 20 años. En cambio, el volumen de la sustancia blanca parece que tiene un crecimiento más lineal, sin grandes diferencias entre los diferentes lóbulos cerebrales, y es progresivo hasta los 40, y no se encuentran diferencias significativas entre las diferentes regiones cerebrales. En términos de activación cerebral, parece ser que los adolescentes activan más áreas del cerebro que los adultos y que dichas activaciones son más difusas, lo que indica una mayor capacidad neuronal en cuanto a la mejora de las conexiones sinápticas y las conexiones entre diferentes áreas. El desarrollo cerebral estudiado mediante electrocefalografía EEG nos permite observar cambios intermitentes a lo largo de la etapa escolar con diferentes regiones importantes.
Varios investigadores han identificado crecimientos intermitentes de las conexiones nerviosas desde la infancia hasta la juventud, basados en el aumento de peso del cerebro y del tamaño del cráneo y en los cambios en la actividad eléctrica de la corteza medida con EEG. Estos crecimientos coinciden con el rendimiento alto de los niños en los test de inteligencia y con una transformación importante en la corteza cognitiva. En este estudio se medía el EEG de individuos de edades comprendidas entre 1 a 20 años, en estado de alerta y situación de reposo. El primer crecimiento de conexiones nerviosas ocurrió entre 2 y 5 años, un periodo en el que prospera la representación y el lenguaje. Otro gran desarrollo se dio entre 8 y 10 años, etapa de adquisición de muchos contenidos escolares. El tercer gran aumento, sobre todo en áreas centrales y posteriores corticales, se llevó a cabo alrededor de la adolescencia. Probablemente reflejan el refinamiento lógico abstracto. Por último, otra aceleración se comprobó entre los 18 y 20 en áreas anteriores, edades en que el pensamiento maduro y reflexivo es más activo. Estos desarrollos muchas veces no tienen que ver con los programas educativos, sin embargo, los programas educativos sí que se benefician de los saltos cuantitativos y cualitativos del desarrollo cerebral. En ese sentido, se han establecido 3 grandes periodos de desarrollo cerebral de interés para los sistemas educativos. 1. Evolución de la potencia global a lo largo del desarrollo infantil juvenil. Bueno, esto es un gráfico. En ese sentido, se han establecido 3 grandes periodos de desarrollo cerebral de interés para los sistemas educativos, los cuales, aun cuando no se adaptan estrictamente a las necesidades del desarrollo individual, tienen su lógica en el proceso de aprendizaje escolar. Primer periodo, nacimiento hasta los 3. En el primer periodo se dan los grandes desarrollos de conexiones sinápticas entre áreas corticales cercanas, lo que permite una gran capacidad de absorción de información de forma indiscriminada. Por este motivo, no se aconseja una hiperestimulación en dicho periodo, como se ha venido diciendo en los últimos años. Es más aconsejable una estimulación ordenada de la información con contenidos novedosos y con tiempos de descanso para asimilación de la misma. Este es un periodo en el que se dan una gran maduración de las estructuras subcorticales, límbicas y vestibulares, vías somatosensoriales, áreas cerebelosas y áreas primarias corticales, lo que permite una gran posibilidad de comunicación e interacción con el medio ambiente, así como una especie de impulso natural constante a hacer cosas que van a permitir al niño una motivación suficiente para interaccionar constantemente con el ambiente, una gran capacidad de percepción y observación y una gran comunicación no verbal y emocional, propias de estos primeros años de la vida. Durante el primer año de vida, el niño va a ser capaz de captar el medio ambiente, diferenciar estímulos prelingüísticos y manejar muy bien la comunicación no verbal y emocional con sonrisas, demostraciones de afecto, miradas de asombro, múltiples respuestas faciales, etc. En el segundo año, con el desarrollo progresivo de las áreas corticales secundarias y de asociación, el niño iniciará un progresivo aumento de su capacidad de aprendizaje, de conductas cada vez más complejas y comenzará el desarrollo del lenguaje verbal, lo que contribuirá a una mayor y mejor comunicación social. Por último, en el tercer año existe ya un mayor desarrollo cortical con implicación de áreas asociativas terciarias que van a especializar el cerebro principalmente en el lenguaje comprensivo y hablado, con una gran capacidad gramatical y sintáctica del lenguaje. Creo que lo más importante en esta etapa es el tempo de estimulación y asimilación de la información medioambiental. Un dato importante es la gran estabilidad del número de neuronas a lo largo de su vida, excepto en el hipocampo, que va a tener una gran capacidad de neurogeneración en función del tipo, forma, frecuencia y cantidad de estimulación que haya recibido desde el nacimiento hasta el fin de la vida. Obviamente con una menor capacidad en las etapas postreras de nuestra existencia. Otro aspecto destacable de esta primera etapa de la vida es el gran número de conexiones neuronales que se desarrollan, hasta el punto de que existe un proceso de podado para poder llevar a cabo comportamientos ordenados en la adaptación del niño al medio ambiente.
En esta etapa la decisión de estimulación es de gran relevancia para el futuro del niño. No se puede olvidar que diferentes estudios justifican la mejora en el desarrollo cerebral en ambientes enriquecidos frente a los ambientes deprimidos, donde quedan alteradas las funciones más complejas del ser humano, como consecuencia de dicha deprivación ambiental temprana. A la vista de estos datos, han surgido diferentes posturas a la hora de entender el proceso educativo de esta etapa. Por un lado, los más extremistas consideran que se debería comenzar la enseñanza de habilidades académicas lo antes posible, mientras que otros son más cautos y estiman que se debería comenzar a estimular destrezas emocionales, sociales y cognitivas en general con el fin de conseguir una mejor adaptación posterior del niño. No obstante, lo dicho anteriormente, no conocemos todavía con suficiente detalle el desarrollo cerebral como para pronunciarnos sobre la eficacia de una u otra postura en esta etapa educativa y sus formas y contenidos de aprendizaje en el mismo. Por otro lado, tampoco sabemos cómo actúa la especialización tan temprana en materias escolares como matemáticas, lengua, lectura, etc., en el proceso posterior de perfeccionamiento e integración de estas habilidades en la resolución de las situaciones, comportamientos y problemas derivados de la interacción con el medio ambiente. Las funciones complejas que posteriormente va adquiriendo cada sujeto necesitan no solamente de las habilidades adquiridas en las áreas cerebrales antes referidas, sino una combinación de áreas y recursos del cerebro para poder integrarlo con el medio ambiente. En este sentido, la estimulación ambiental temprana, ordenada, integrada y organizada en un mundo rico en estímulos novedosos sin pretender especializar el cerebro en un tipo determinado de conducta, habilidad o destreza, será el mejor proceso que llevar a cabo en estos primeros años de vida. Los sistemas de organización motrices, el tiempo de elaboración de los procesos completos desde la estimulación hasta la respuesta, las tareas del aprendizaje dentro de ambientes dinámicos serán los adecuados en el desarrollo cerebral de esta etapa de aprendizaje preescolar. La información en esta etapa debe ser clara, concisa, debe prevalecer un ambiente lleno de movimientos, colores, riqueza, estimular novedosa. Participación, juegos, música, conductas cercanas a las actividades de la vida diaria, el entorno emocional, social y familiar estable en el que se encuentra el niño serán básicos para un buen desarrollo y funcionamiento cerebral. Segundo periodo, 4-11 años. Nos encontramos con la etapa de gran armonización en el desarrollo global del cerebro, debido a la gran cantidad de interacciones corticocorticales y subcorticocorticales, tanto de las áreas anteriores como de las áreas asociativas temporoparieto-occipitales. La integración de esta área va a permitir un gran desarrollo de conocimientos y destrezas escolares. Esta podrá ser la etapa más importante de la educación por su incidencia en los procesos de destrezas académicas. Es la época donde mayor impacto tienen todos los procesos, aprendizajes y adaptaciones escolares. Es una etapa en la cual la educación perfilará el futuro de los niños. De lo dicho se deduce que en esta etapa el sistema educativo, tanto en lo que se refiere a la enseñanza de los aprendizajes escolares, lengua, matemáticas, lectura, lenguaje, etc., como a la adaptabilidad al medio social, emocional y escolar del niño, debería ser llevado dentro de un ambiente que integre ambos aspectos. No se pueden dejar de lado las motivaciones y las emociones, dada la importancia que tienen en el desarrollo, aprendizaje y perfeccionamiento de las destrezas académicas. No se ha de olvidar que en esta etapa se dan las mejores circunstancias para el aprendizaje de desarrollos y valores académicos, sociales, culturales y morales. Esta es una etapa en la que los periodos sensibles a los conocimientos culturales propios de la enseñanza escolar se encuentran muy desarrollados, por lo que la enseñanza en la escuela debe ser precisa, novedosa, ordenada, sistemática y sobre todo organizada en el tiempo para que el cerebro esté en condiciones de generar redes neuronales estables capaces de mantener dicha información de forma parecida a lo que se consigue con el lenguaje, que dado que todos los días se está practicando, llega un momento en que las redes neuronales son tan fuertes que el uso del idioma se lleva a cabo de forma rápida y eficiente.
En esta etapa de la estimulación ambiental, la repetición y la selección de conocimientos será básica para el futuro desarrollo cognitivo de los niños. A modo de ejemplo, en el caso del lenguaje, es la etapa donde más destrezas lingüísticas se adquieren de tal forma que un niño de 6-8 años puede tener ya un lenguaje tan complejo gramatical y sintácticamente como el de un adulto. A esa edad también se adquieren las destrezas del lenguaje escrito y lector. Tercer periodo, etapa adolescente. Nos encontramos ante una etapa de gran desarrollo neurohormonal que afecta a diferentes áreas cerebrales, sobre todo las áreas prefrontales y cerebelosas, responsables del aprendizaje y de la adaptabilidad motriz. Un aspecto muy interesante descubierto recientemente mediante neuroimagen es que el desarrollo neuronal no acaba en la niñez, sino que se extiende hasta mucho después de la adolescencia y se refleja tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca, siendo esta la que presenta un mayor desarrollo en esta etapa de la vida. Ello permite una gran capacidad para establecer conexiones entre áreas cerebrales distantes, lo que contribuirá a un gran desarrollo y perfeccionamiento no solamente de las funciones cognitivas, sino también de la adaptabilidad social, ética y moral, dada la complejidad de redes neuronales necesarias para llevar a cabo estos procesos tan complejos del ser humano. Existen diferentes áreas cerebrales cuyo cambio en la etapa adolescente podría implicar directamente la forma y contenido de la enseñanza escolar, puesto que afectan directamente a funciones integrativas del ser humano. Por ejemplo, la maduración del striatum estaría muy orientada a regular los comportamientos motivacionales de premio y recompensa, tan importantes en los adolescentes, en los que el tiempo corre de diferente manera. La maduración del cuerpo coloso permitirá la mayor integración de las funciones entre ambos hemisferios. El cerebelo contribuiría a madurar todos los procesos de adaptabilidad del comportamiento motor, sea en actividades de movimiento globales de nuestro cuerpo, sea en afinar los movimientos más complejos en orden a conseguir una conducta motriz compleja, por ejemplo, tocar el piano. Existe un consenso cada vez mayor entre los científicos sobre la importancia del cerebelo en el aprendizaje y memoria motrices. El desarrollo masivo de la glándula pineal conllevará una adaptación del ritmo del sueño, que debería tenerse en cuenta sobre todo debido a los cambios hormonales de la pubertad, lo que hace que el inicio del sueño se retrase, probablemente como consecuencia de una acumulación de oleamida, sustancia que tiene un efecto retardador sobre el inicio del sueño. Por este motivo, los padres luchan con sus hijos adolescentes para que se vayan pronto a la cama. La cuestión está en si lo que se debería hacer es levantarles una hora más tarde y comenzar las clases también más tarde, lo que permitiría una mejor adaptabilidad al ciclo del sueño, tan importante en el aprendizaje y la memoria. Por último, la maduración del córtex prefrontal permitiría a estos adolescentes, por un lado, acceder a las funciones más complejas del ser humano, razonamiento, lógica, funciones ejecutivas, atención, y por otro, regular la conducta emocional asociada a las situaciones sociales. Obviamente, estos cambios cerebrales afectan a la capacidad de aprendizaje y son muy susceptibles a la forma, contenido, contexto y organización en que se le presentan los estímulos. Todo esto resulta básico para lograr una buena enseñanza y facilitar la mejora académica de los programas escolares. Es una etapa donde las diferencias entre chicos y chicas son muy acentuadas, por lo que sería aconsejable adaptar los métodos de enseñanza en función a los diferentes estados de desarrollo cerebral. El córtex prefrontal es una de las últimas regiones cerebrales en completar su desarrollo, debido a que la maduración cerebral sigue un modelo jerárquico que tiene como último eslabón las áreas de asociación. El volumen de la sustancia gris en el córtex prefrontal alcanza su pico máximo alrededor de los 12 años y a partir de ese momento empieza a disminuir hasta estabilizarse en la edad adulta. Por otra parte, el volumen de la sustancia blanca del córtex prefrontal aumenta linealmente de los 4 a los 13 años, aunque su proceso de melinización no se completa hasta la edad adulta. Teniendo en cuenta todos estos procesos madurativos del córtex prefrontal y sabiendo que mantiene un importante número de conexiones recíprocas con estructuras subcorticales y con otras regiones corticales, formando parte de circuitos frontoestriatales,
talámicos, frontolímbicos y frontoparietales, entre otros, la capacidad de activación del mismo tiene una incidencia importante en gran cantidad de comportamientos y procesos de aprendizaje en la última etapa de la enseñanza escolar. Es una etapa de desarrollo individual, de gran curiosidad y de experiencias nuevas. Esto es bueno para el desarrollo del cerebro, cuya máxima actividad se produce cuando accedemos a nuevos estímulos. No obstante, se precisa desarrollar procesos para el archivo y memorización de aquellos, por lo que la repetición de determinados contenidos es básica en esta etapa de la vida. Dicha repetición disminuye la activación cerebral. De hecho, el cerebro se activa con gran velocidad y amplitud en los procesos nuevos y disminuye en los repetitivos, pero en cambio con la repetición aumenta la capacidad de archivo, memorización y recuerdo. Esta es otra etapa de la vida en la que los tiempos de descanso, reflexión y autocontrol serán de gran importancia para la asimilación y elaboración de la información y para que la poda neuronal de las sinapsis no utilizadas en las áreas anteriores tenga un resultado eficaz en el plano educacional. Es la etapa en la que un buen desarrollo cerebral afianzará de forma permanente los procesos cognitivos. No cabe la menor duda de que es la etapa más conflictiva a nivel escolar, puesto que el desarrollo neurohormonal que comporta la misma va en contra del desarrollo propio del aprendizaje escolar. Además de lo dicho anteriormente, sabemos que en la adolescencia existe un gran aumento de la sustancia blanca, que tiene la capacidad de conexionar muchas áreas cerebrales, lo que da lugar también a una gran inquietud conductual, que se traduce en la adquisición de muchas conductas o comportamientos nuevos, incluidos los emocionales y relacionados con el sexo. El adolescente está inclinado por su desarrollo neurohormonal y cerebral a ver, observar, participar, experimentar, etc. muchas situaciones, mientras que le cuesta mucho llevar a cabo procesos reglados, sistemáticos, repetitivos, propios del aprendizaje escolar. La labor por parte del profesor en esta etapa resulta muy ardua porque por un lado tiene que desarrollar programas de enseñanza muy novedosos, cambiantes, no aburridos, y por otro mantener una disciplina de aprendizaje estable, duradera, sistemática y repetitiva a fin de adquirir, archivar y mantener los conocimientos. Es una etapa en la que el profesor ha de estimular la atención dividida o la habilidad para realizar diferentes tareas a la vez, la capacidad de planear futuras consecuencias de cada acción, de inhibir conductas erróneas, de tomar decisiones adecuadas. Todos estos procesos están relacionados con la actividad del córtex prefrontal y para llevarlos a cabo se necesitan tiempos de reflexión y análisis de la información. Otro aspecto importante a tener en cuenta en esta etapa son las diferencias en el desarrollo madurativo entre la pubertad y la adolescencia. Mientras que en la pubertad existe un enlentecimiento de la proliferación de sinapsis, en la adolescencia el desarrollo es espectacular y es probable que el exceso de sinapsis en la pubertad no esté bien resuelto mediante la poda neurológica y que sea la adolescencia la etapa en la que dicha poda se lleve a cabo más ordenadamente en función de la enseñanza recibida y de la mejor adaptabilidad social, sexual y emocional. Ello dará lugar a una mejora de redes especializadas más concretas y específicas y a una mejor organización cerebral.